Bueno, contame lo que me estabas diciendo de Ñito y de Salvo y, mejor dicho, lo más antiguo que te acordes que hayáis investigado o cualquier referencia que nos pueda ayudar a entender cómo era la trova antes de los festivales de la trova. Sí, bueno, digamos que las manifestaciones poéticas dentro del territorio latinoamericano están ligadas directamente con España, ¿cierto? Y eso hace que todas estas formas de poesía oral y de poesía oral improvisada, que es de lo que hablamos cuando hablamos de trova, tengan unas raíces múltiples, porque España no era uniforme. En la época de la conquista y la colonización, España tenía unas raíces pues, de Europa, tenía unas raíces árabes muy fuertes y también judías, entonces era un territorio permeado por muchas culturas, muchas manifestaciones musicales, orales, etcétera. Entonces ahí hay una corriente que llega a España mezclada con otras culturas y otros territorios del mundo, y se encuentra acá también con una diversidad muy grande en Latinoamérica, y empieza a ver, pues digamos que se empiezan a construir formas de poesía y expresiones diversas a partir de las particularidades de cada territorio. Entonces uno por eso es una cosa, digamos, muy rica ver todas estas formas de poesía oral improvisada en Latinoamérica, porque en cada uno de los países donde está presente o estuvo presente tiene formas particulares que tienen que ver con esas raíces españolas mezcladas de todo eso que venía de más atrás, pero también lo que pasaba en cada territorio, las músicas de cada territorio, las formas de expresión, las posibilidades lingüísticas particulares de cada lugar. Eso se ve también acá reflejado en Colombia, ¿cierto? Entonces tenemos la piqueria, tenemos en los llanos el contrapunteo, la trova, y todas tienen sus particularidades desde la estructura, la rima, ¿cierto? Y la música que acompaña esas formas de expresión. ¿Y en qué pudo haber determinado que unas estructuras y unas formas se hubieran popularizado más en unas regiones que en otras? Porque, por ejemplo, es muy diferente la trova paisa al contrapunteo y a la piqueña. Yo creo que es complejo saber por qué la estructura del contrapunteo tuvo tanta acogida en esa región de Colombia, y por qué la estructura de la copla, pues de la cuarteta, tuvo más acogida acá, o la décima en Cuba, porque es que todo eso llegó acá también, ¿cierto? La décima viene de España y se concentró en unos países y tuvo un desarrollo más grande en otros países. Ha tenido acá en Colombia también, digamos que en la región como de la sabana, ¿cierto? De la costa, tuvo más influencia la décima que en otras regiones del país, pero yo creo que eso es muy difícil de determinar. Lo que sí es más fácil de determinar es la música, ¿cierto? Porque un tiple es porque acá en este territorio la música de cuerda, ¿cierto? De bandola, tiple y guitarra es muy representativa, y hubo una búsqueda muy importante desde las cuerdas en la montaña antioqueña, en estos Andes del noroccidente andino colombiano, y tiene mucho sentido que la poesía oral improvisada se acompañe con esos instrumentos que musicalmente se han explorado más y han tenido, digamos, un arraigo muy fuerte en esta región. Y también crees que puede tener algo que ver, o sea, hay una correlación, a veces pienso yo que puede existir entre las formas de ser de las regiones y las formas de improvisación. Porque, por ejemplo, la estructura de la trova paisa es la más simple. Y el paisa, por su forma de ser, también suele ser simple, pragmático, negociante, de alguna manera facilista, no le pone mucho cuidado como a los detalles, a la estética de las cosas, mientras que, por ejemplo, el costeño es más alegre, es más del baile y todo eso.
y el llanero es diferente, o sea, también Sí, está yo como creo. la forma de ser del paisa representado en esa estructura tan sencilla. Sí, yo creo que eso puede tener mucha relación, eh, pero ahorita que decís eso, es paradójico también un poco que en esa simpleza de la estructura de la trova nos hayamos vuelto como tan estrictos en la forma, mientras que otras formas de poesía oral improvisada, digamos que no están tan apegadas a una estructura particular. Incluso uno improvisar en la costa y hasta en el Festival de la Leyenda Vallenata hacen décima o cambian la forma de la rima dentro de la cuarteta, ¿cierto? Entonces hay digamos que una dinámica ahí, lo mismo en los llanos, pues digamos que hay una forma que es la más tradicional, pero mucha diversidad también se busca, y acá haciendo la copla, la cuarteta, una forma muy sencilla inicialmente, cada vez nos volvimos más estrictos como en esa forma, y yo creo que los festivales de la trova, que ahí ya nos saltamos un poco de tiempo hasta los años 70, tienen mucho que ver en cómo se establece una forma que es la que ha primado hasta nuestros días, porque si uno revisa la trova de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se da uno cuenta de eso en las recopilaciones de las trovas de Salvo Ruiz, en el cancionero antioqueño de Ñito Restrepo, evidencia que por lo menos desde el punto de vista de la rima no había una rigurosidad y una obligatoriedad en el uso de la consonancia, ¿cierto? Uno revisa los libros de Salvo donde se compilan sus trovas, también trabajos pues compilatorios que se han hecho diversos, donde la cuarteta es importante en esta región noroccidental andina colombiana, y hay mucha asonancia, ¿cierto? Y hay muchas estructuras también, unas estructuras más como el romance de versos que riman los versos pares, sí, los versos pares, pero que no tienen un número de versos preestablecidos, o trovas de 8 versos, o digamos una dinámica que no estaba como tan determinada por una forma específica. Yo creo que los festivales de trova que se empezaron a hacer en los años 70 en Medellín fueron determinantes para que se establecieran unas formas que hoy priman, ¿cierto? Y que casi que son obligatorias, ¿no? Es que lo son dentro de los festivales, y eso hace que se haya convertido casi que en obligatoria en cualquier contexto. Seguramente en el momento en que hubo la necesidad de poner un jurado para poder escoger un ganador, también se dio la necesidad de establecer normas claras. Claro, porque para juzgar uno necesita criterios. Necesita puntos de referencia. Y entre esos criterios más rigurosos y más complejos, pues más fácil determinar, ¿cierto? Esa es la dinámica de la competencia, que yo creo que cambia profundamente la trova antioqueña, que eso es otro asunto, y es que en la época de Salvo, en la época de Ñito y en esa época donde el suroeste fue muy importante, ¿cierto? No solo en la trova, digamos que desde la poesía, la música, en el suroeste pasaban cosas muy, muy interesantes en el siglo XIX, que tienen mucho que ver con tradiciones que hoy decimos que son antioqueñas, ¿cierto? Incluso colombianas. Hay hubo una explosión cultural muy interesante en el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que uno ve ahí en la trova, en esa trova de la época de Salvo, es que es una trova muy cotidiana, y en esa medida pues las reglas y digamos que los asuntos técnicos pasan a un segundo plano. Si vos estás tomando unos tragos en una fonda caminera, ¿cierto?, en una posada, y te batís en duelo contra otro trovador, ahí hay licencias y vos podés hacer trovas seguidas y seguidas y seguidas hasta que ya pares y el otro comience, ¿cierto? No es que haces una
tete y soltás, o puedes jugar con la rima, o el asunto métrico no era tan determinante. La trova de la cotidianidad es la trova de la libertad. Y en el Festival de la Trova, en la competencia, porque los festivales, lo que nosotros llamamos festivales realmente son competencias de trova, en la competencia esa libertad se pierde. Y eso no está mal, es la dinámica de la competencia. Si vos competís, tenés que establecer unas reglas precisamente para poder saber uno qué juzga y qué determina como bueno o malo, como ganador o perdedor. Pero en la cotidianidad no está ese elemento. Entonces yo creo que en esa época había muchas libertades, se podía hacer lo que quisieran realmente, y las tandas pues hablan de tandas eternas, pues de toda la noche hasta que uno de los dos ya terminaba vencido y no era capaz de responder, o ya se emborrachó demasiado y ya no tiene la capacidad de cantar las trovas. En fin, son dinámicas muy diferentes que contrastan con lo que tenemos ahora en los festivales. Y el festival, como se convierte en un elemento tan importante para la trova, que eso no pasa en todas las regiones de Latinoamérica o de Colombia, yo creo que acá en Antioquia es particularmente determinante el festival en la dinámica de esta poesía oral improvisada. Pues hay otras regiones donde ni siquiera se han pensado la competencia, donde la trova o el verso improvisado pues es libre. Acá la trova tiene esa particularidad, y es que la trova se convirtió, gracias a los festivales, en una manifestación muy competitiva, y es muy particular, y nosotros desde las investigaciones pues que hemos realizado lo notábamos mucho, que en otras regiones de Colombia o del mundo se reúnen a improvisar, y improvisan, practican quienes los repentistas, y no están buscando quién le gana a quién. Acá hasta hacen una reunión 3 trovadores en una casa para practicar, y tienen que sacar rey, o sea, rey, virrey, o sea, es una cosa que es particular en la trova. O sea, la competencia está muy metida dentro de la manifestación. Es cada 8 días, el viernes del trovador, hay rey, hay virrey. ¿Por qué crees? ¿De dónde viene eso? Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que somos como antioqueños, ¿cierto? Ahora digamos que hay unas discusiones muy profundas de lo identitario y de romper un poco esos moldes que nos unifican, porque eso termina siendo mentiroso, todos somos muy diferentes. Pero evidentemente hay unos rasgos culturales, y uno de esos rasgos acá que se han evidenciado en los antioqueños es que somos muy competitivos. Y el antioqueño es el mejor, ¿cierto? Y el que gana y está por encima de todos, y esa vaina. Yo creo que eso es lo que permeó a la trova, ese punto de vista del ganador, del mejor, del competitivo, del que no pierde una. Eso hizo que al llegar a esta manifestación, pues, y al ponerse en el plano de la ciudad y de los festivales, haya hecho que la trova se convirtiera en una manifestación tan competitiva. Uno puede evidenciar eso a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y desde ese momento era muy competitiva, ¿cierto? Y cuando Salvo contaba pues lo de sus enfrentamientos, Iñito y todas esas historias que hay sobre la trova, pues realmente hay mucha competencia. Pero creo que eso se profundizó con la llegada de los festivales, con la llegada de la trova acá a la ciudad. No, y la llegada a la ciudad también significó para mucha gente que venía de los pueblos en condición de pobreza, de vulnerabilidad, encontrar en la trova, que se volvió un oficio también cuando se fue al Festival de la Trova, encontrar ahí una posibilidad de mejorar su calidad de vida. Sí. Entonces, en la medida en que me lo hiciera mejor, más dinero iba a ganar. Sí, de acuerdo. Y mire que Salvo cuenta a su nieto, Baudilio Ruiz,
que Salvo llegó a Medellín por la violencia, ¿cierto? La violencia de mitad del siglo XX. A él lo sacaron de Salgar, y cuenta Baudilio que siendo Salvo muy liberal, y eso se evidencia en las recopilaciones de trova que hay de Salvo, él era liberal, un liberal profundamente convencido. En Salgar había un jefe conservador que era el que mandaba allá y le tenía tanto aprecio a Salvo que aún siendo liberal permitió y le puso todas las condiciones para que él se fuera en un momento muy difícil, ¿cierto? Donde estaban pasando cosas muy fuertes contra los liberales allá. Y ahí es donde Salvo llega a la ciudad, y no solo Salvo, sino que mucha gente de diferentes regiones, sobre todo de Antioquia, en esa época de la violencia, llegan a la ciudad. La trova se empieza a conocer más acá, ¿cierto? Y ahí hay personas que encuentran una posibilidad, ¿cierto?, de sobrevivir. Digamos que era muy difícil hablar de profesionales de la trova en ese momento, pero por lo menos de vivir de la trova. De hecho, Salvo cuenta Baudilio que vivía de la trova. Él llegó a Medellín y él trovaba y recogía platica, pues ahí en sus funciones, en los lugares donde hacía trovas, en fin, cosas muy informales, por supuesto, y de eso vivía de la trova. ¿Por qué se tiene esa referencia tan marcada de Ñito Restrepo y Salvo Ruiz como los padres de la trova paisa? ¿Por qué crees? ¿De dónde viene eso? Si es tan así. Yo creo que ahí hay como dos puntos desde donde mirar eso. Por un lado, dentro de estas manifestaciones culturales siempre es como importante tener unos referentes simbólicos, ¿cierto? Usted ve el vallenato, Francisco el Hombre, y la historia de este acordeonero que derrotó al diablo, ¿cierto? Y eso se repite en diferentes manifestaciones orales y culturales en el mundo. Ahora hay un cuento sobre Salvo Ruiz y de cómo enfrentó en una noche al diablo, y eso se recogió, hace parte de la literatura antioqueña, y esa historia, digamos que de buscar unos grandes referentes y los maestros y los padres de tal o cual manifestación es muy común, ¿cierto? Entonces eso es, digamos que transversal a muchas manifestaciones culturales, tanto poéticas pues como esta, como de otro tipo. Entonces, ahora, ¿por qué esos referentes, cierto? Siempre se buscan esos referentes y esos padres de la manifestación. Ahora, el otro punto de vista es preguntarse por qué. Yo creo que ellos dos representan una cosa muy interesante, y es cómo la trova puede ser transversal a los diferentes estratos, a las diferentes ¿cómo decirlo?, círculos sociales, educativos, en fin. Ñito era un tipo reconocido a nivel nacional, fue congresista, diplomático, entonces muy interesante que una figura que era importante a nivel nacional, y eso como referente pues es muy significativo, esté emparentada con la trova. Quizá Ñito no era el mejor de los trovadores, ni mucho menos, pero era un académico, un tipo diplomático que lo conocían en Bogotá, que acá en Antioquia era un referente político, en fin. Entonces, en ese sentido es muy fácil determinar que esa posición de Ñito como uno de los padres de la trova estaba por eso, que es un poco como nos miran, ¿cierto? Porque el punto de referencia ahí es la élite, lo político, lo académico, ¿cierto? Que es un punto de vista muy tradicional, muy elitista realmente. Entonces vendía, pues es significativo que un tipo de esos
que se mueve en esas esferas sea trovador. O sea, el trovador no es solamente el tipo popular, ¿cierto? El campesino, sino que un tipo ilustrado, educado, político, reconocido es trovador también. Creo que lo de Ñito tiene mucho que ver con eso. Quizá Ñito no necesariamente tenía que ser el mejor trovador de su momento, que él era mayor que Salvo, pero sí dentro de los trovadores reconocidos o de esas personas que al sol de hoy todavía conocemos que hayan trovado, era el que más altos cargos había, ¿cierto? Había tenido en el departamento, en el país. Y lo de Salvo es como lo contrario, entonces como las dos caras. Salvo sí era el trovador que vivía la trova, Salvo sí era el trovador campesino, el que trabajaba cultivando tabaco o en una mina, ¿cierto? El que hacía parte del pueblo, de la cotidianidad, que no se movía en los mundos de Ñito europeos, de la élite nacional, sino que en un territorio muy particular de Antioquia y determinado por las tradiciones antioqueñas, y por eso su tiple al hombro y la tierra y la fonda y la posada, ¿cierto? Y el trago también de alguna manera, en fin. O sea, son como dos caras de la moneda, la cara de lo popular, de lo más popular, de la esencia, digamos, del pueblo, y la cara de la élite política, educativa, diplomática, en fin. Yo creo que ese contraste pudo hacer que se convirtieran en referentes, y Salvo, entiendo, y por lo que dice su nieto, al llegar acá a Medellín se volvió muy conocido porque era muy buen trovador. Ese, digamos y en las revisiones que se han hecho sobre su obra, que una hija de él alcanzó a recopilar, muchas no, realmente pocas, porque toda una vida trovando, pues lo que recopile en unos libros es muy poco, pero tiene una obra importante, y él cuando llega acá a Medellín se hizo conocer mucho, pero en el mundo popular, tampoco pues en el mundo de la élite. ¿Y en qué momento, no sé si es muy difícil, pero si de pronto tenés una idea o lo pudiste determinar, en qué momento se empieza a hablar de Ñito y de Salvo? O sea, ¿tuvo de pronto algo que ver el libro del cancionero de Antioquia? Yo creo que el cancionero de Ñito... ¿Ese libro lo escribió Ñito? Sí, él lo recopiló. ¿O fue una recopilación que alguien más? No, ese texto es una recopilación que hace Ñito, ¿cierto? ¿Sabes de qué año es? Yo no me acuerdo de qué año es, pero tuvo que haber sido de principios del siglo XX. Quizá, yo creo que es de la década del 20. Sí. Y es una recopilación muy grande de poesía tradicional, y es un referente importante. O sea, dentro del mundo de la poesía antioqueña, colombiana, es un referente muy importante. Es que Ñito era un tipo prestante, pues realmente muy reconocido. Al contrario de lo que sucedía con Salvo, que lo conocían eran en su entorno, pero era tan grande que terminó siendo un referente. Siempre existió el mito de que se encontraron, no se encontraron. Sí. ¿Qué te dice tu intuición? Ve, sí. ¿Qué te dice tu olfato folclórico? No. Sí, eso es una discusión que pues, yo creo que es menor, termina siendo menor, pero es una discusión para mucha gente. Lo que yo le preguntaba a Baudilio, yo entrevisté a Baudilio finales del 2012, principios del año 2013, él tenía en ese momento 77 años, lo entrevisté en Bolombolo. Y ya hace unos años le perdí el rastro, no sé qué hay de la vida y si todavía vive Baudilio. Él defendía
que Salvo había enfrentado a Ñito, que se había dado esa confrontación y lo defendía a partir de la historia que le contaba Salvo, ¿cierto? Salvo le contó a él que ellos se enfrentaron no una sino varias veces, que en momentos en que Ñito iba al suroeste. Ñito vivía pues en Medellín, Bogotá, en Europa porque era diplomático, pero se supone, y según lo que cuenta Baudilio, que le decía a Salvo, en algunas ocasiones iba al suroeste, a su tierra, y se encontraba con Salvo y incluso él dice, Baudilio dice que, y quizá tiene mucho más sentido, que el papá de Salvo sí, se enfrentaba con Ñito y que en uno de los enfrentamientos él como que le dijo, el papá de Salvo le dijo como ahí le tengo este gallo para que y que de ahí en adelante fue como que empezaron peleta, a trovar. Esa trova, eso del pollo peletas, eso, que ahí le tengo este pollo pues para que bueno, porque a él le decían el pollo al papá de Salvo, si no estoy mal. Y aparte de Ñito y Salvo, tener referencia a algunos otros trovadores de esa época, se habla de una trovadora de la Pintada. Zoila Toro. O sea, ahí hay otros nombres, pero realmente yo esos nombres los he leído a partir de los mismos trabajos que se han hecho sobre Salvo, ¿cierto? No como que tenga muchas referencias de fondo y que se hayan compilado o recogido trovas o versos de personajes de ese tiempo. Lo que sí es particular y tiene mucho que ver con Salvo es que sí, los que se nombran son del suroeste, pero es porque el mismo Salvo los nombraba, y en las recopilaciones que se hicieron de Salvo, que una hija de ella fue una de las que recopiló como una buena parte de las trovas, pues Salvo le contaba de la gente con la que se enfrentaba en el suroeste. Pero además de eso, no que se conozca mucho y que se puedan determinar más allá de lo que Salvo contó y dijo que había enfrentado, o trovas específicas con algún trovador particular de esa región, no, muy difícil encontrar de esa época. Bueno, y con respecto a la llegada de la trova a Medellín en forma, ¿cómo pudieron empezar a contar esa historia? ¿Quién fue determinante? ¿Pedrito? Sí, lo de Pedrito, bueno, Baudilio, el nieto de Salvo, contaba que en los años 50 Salvo participó como en un festival y que se enfrentó ahí con Nostradora y que ganó. Pero eso lo cuenta él, es muy difícil determinarlo. Nosotros en una revisión de prensa que hicimos de la primera parte del siglo XX encontramos un par de artículos donde hablan, creo que del colombiano, que hablan de Salvo Ruiz, pero no en el marco de ningún festival, sino como un poeta campesino que vivía en Medellín, ¿cierto? O sea, el tipo era conocido acá en Medellín. Y Baudilio dice que él se enfrentó en un festival. Es muy difícil saberlo, y quizá para lo que él plantea como festival fue la misma confrontación cotidiana que podía tener Salvo con los improvisadores que había acá en Medellín en esa época. Eso es muy difícil de determinar, y más aún ponerlo como un festival, digamos que como nos pensamos el festival en la trova, ¿cierto? En el mundo de la trova. El primer referente como festival sí es el del año 71, que Pedrito ayudó a organizar, y que Pedrito se ganó, pues eso sí se puede determinar porque la prensa sacó publicaciones en torno a eso, y ese es como el primer referente de festival como lo conocemos ahora. Y ya el del año 75, pues que sí se volvió un referente.
pero además de esos no, como que se pueda determinar. Me imagino que encuentros y los trovadores se enfrentaban y toda la vaina como hacían en el suroeste o en cualquier parte, pero con la dinámica de concurso como Pedrito Fernández lo plantea, que fue el del 71, que ese sí tiene ya un imaginario muy de concurso, ¿cierto? Una forma muy de concurso, no, antes de ese no. Okay. De esos primeros trovadores, ¿tenés alguna referencia, digamos, de alguno, por ejemplo, de Gregorio Becerra? No, lastimosamente de Gregorio hay muy poquito, o sea, yo de Gregorio realmente lo que sé es lo que he conversado con otros trovadores digamos que de esa época, Miguel Ángel Zuluaga, Macías, ¿cierto? Fernando Macías, pero de la revisión que nosotros hemos hecho de material fonográfico y literatura en torno a la trova, es muy poquito lo que se sabe sobre Gregorio, muy poquita información. Listo, no sé si hay alguna otra cosa que vos creas que sea importante tener en cuenta en esa parte que acabamos, tiene mucho que ver como con lo que llamamos la prehistoria de la trova, porque ya la historia como tal empieza en el 75. Sí, no, yo creo que es básicamente eso, muy importante la llegada a Medellín en diferentes momentos del siglo XX, pero sobre todo en mitad del siglo XX, esas oleadas de migrantes, ¿cierto? Que huían de la violencia a mitad de siglo y de otras dinámicas, pues algunas ya violentas también, en la primera parte del siglo XX, y que yo creo que eso fue determinante para que acá a Medellín llegaran muchos campesinos y muchas personas, sobre todo el suroeste, que tenían la trova como una forma de vida, ¿cierto? Y que se expresaban a partir de la trova y que traían una trova muy cotidiana a Medellín, porque la trova que Salvo hizo en Medellín a mitad del siglo XX todavía era una trova muy cotidiana, no era la trova del festival que conocemos ahora, igual los otros trovadores hasta ese festival del 71 y bueno, y lo de Augusto Vázquez Díaz, que ya abre otra historia diferente y creo que muy determinante para la trova antioqueña. O sea, yo creo que como manifestación, que es una manifestación que es muy difícil establecer las raíces, ¿cierto? Tenemos esos referentes que son del siglo XIX, más atrás no tenemos como referentes de esa forma de improvisación y esa manifestación en ese momento a lo que hay ahora. Hay un cambio muy significativo que tiene que ver con lo que establece la competencia y esos asuntos técnicos y de forma que hablábamos ahorita, que se convierten en clave y que transforman la manifestación. Pero cuando hablas de lo de finales del siglo XIX, ¿es que lo de Ñito? Sí, de Ñito y lo de Ñito Restrepo, sobre todo finales del siglo XIX, principios del siglo XX.